Bienvenidos a Profesionales 4.0, el espacio donde el liderazgo, la tecnología y la sostenibilidad se encuentran para redefinir el futuro del trabajo y los negocios. Dirigido por el Dr. Álvaro Rojas y Oscar Rojas, apasionados de la cuarta revolución industrial y del impacto que tiene en el talento humano, la innovación y la manera en que nos conectamos. En cada episodio exploraremos cómo liderar la transformación digital y cómo integrar la sostenibilidad en nuestras estrategias empresariales y cómo prepararnos para un mundo donde la inteligencia artificial y la adaptabilidad son claves del éxito. Si buscas crear, innovar y liderar con visión de futuro, este es tu espacio. Prepárate para aprender a reflexionar y evolucionar. Bienvenidos y bienvenidas. Esto es Profesionales 4.0. Hay algo pasando frente a nuestros ojos y muchos no lo están viendo. No es una moda, no es una rebeldía pasajera. Es un cambio profundo, un cambio que podríamos decir hasta cultural, económico y humano. Esta transformación no empezó ni en Silicon Valley, ni en los foros de Davos, y mucho menos en los manuales de estrategia empresarial. Podríamos decir que esta transformación comenzó a nacer en los pasillos de las universidades, en los chats de Discord, en los TikToks con millones de views que no venden nada, pero lo dicen todo. Comienza con una generación que vino a cambiar las reglas, pero que no está pidiendo permiso para hacerlo. Sí, señoras y señores, estamos hablando de la generación Z. Esa generación que no solamente quiere un sueldo, quiere sentido. Que no solo busca comprar, busca saber quién está detrás, qué defiende, cómo impacta. Y si lo que ve no le gusta, simplemente se va. Se va de la tienda, se va del empleo, se va de la conversación. Suena un poco incómodo esta situación, pero al mismo tiempo es totalmente fascinante. Porque esta generación, que muchos llaman inmadura, entre comillas, está dando una lección brutal a todos los demás sobre madurez moral. Está mostrando que los valores no son solo un accesorio, son el nuevo motor de la economía. Sí, que los valores son el nuevo motor de la economía. Queremos atraer talento, queremos conectar con esta audiencia, queremos diseñar productos que no solo se consuman, sino sean amados por estas generaciones. Entonces necesitas entender esta revolución, no como una amenaza, sino como una gran oportunidad. Porque cuando una generación cambia sus valores, cambian los negocios. Cuando una generación cambia sus valores, cambian los liderazgos y cambian las reglas del juego. Lo mejor y lo más desafiante es que esto apenas está comenzando. Así que si usted quiere anticiparse, adaptarse y liderar a una generación emergente que vino a cambiarlo todo, este episodio es para usted. Y como siempre decimos, esto no es un programa más, esto es Profesionales 4.0 y acabamos de comenzar. Bienvenidos y bienvenidas. Esto es Profesionales 4.0. Bienvenidas y bienvenidos a Profesionales 4.0 aquí por Monumental 93.5 FM, la radio de Costa Rica. Soy su anfitrión, el doctor Álvaro Rojas, autor y conferencista internacional, apasionado en cómo la cuarta revolución industrial va a impactar los modelos de liderazgo y el talento humano. Estamos aquí como un sábado más agradeciéndole a usted que nos está escuchando por su sintonía, ya sea
por Radio Monumental o por el canal de YouTube o el canal de Spotify, ambos de Profesionales 4.0. Recordarles además que estamos en el WhatsApp 89404041 y que nos pueden escribir para reportar o sintonía, proponernos temas o hacernos preguntas. Vamos a estar encantados de poder responder. Hoy tenemos un programa muy interesante. Vamos a adentrarnos, como lo pudieron escuchar en la introducción, en una generación totalmente diferente. Pero antes de eso, quiero darle la bienvenida a nuestro otro anfitrión, Oscar Rojas, Top Voice de LinkedIn y especialista en transformación digital. Oscar, bienvenido aquí a tu casa Profesionales 4.0. Hola Álvaro, buenos días a todos ustedes que nos están escuchando, buenas tardes más bien. Encantado de estar aquí un sábado más desarrollando este tema que me parece fundamental entender. Yo soy uno de los principales interesados en entender bien esta generación, ¿no? Que sin duda alguna no solamente ya está en una fuerza laboral, no solamente son fuerza laboral, sino que también son tomadores de decisiones en lo que es el consumo, ¿no? O sea, entonces, esto entenderlo me parece que es sumamente importante y relevante, y también para no sentirnos totalmente aislados de la generación, ¿no? También conectar con ellos y conectarlos no desde un liderazgo de control, sino desde un liderazgo de entendimiento y de respeto. Así que la verdad, contentísimo. Ha sido una muy buena semana, y cuando propusiste este episodio, que lo propusiste vos, pues me parecía que yo era un radio escucha más. Yo tenía que escucharlo, tenía que aprender, y lo fuimos desarrollando. La verdad es que hay mucho para compartir el día de hoy. Oscar, te cuento un poco de dónde nace el tema de los radioescuchas. La semana anterior a esta grabación que estamos haciendo hoy, me invita la gente de FIEXPO, los organizadores de FIEXPO, una de las ferias más importantes a nivel latinoamericano de la industria de reuniones, a dar una conferencia a un foro que ellos le llaman Next Generation. Muy interesante porque ellos agrupan a generaciones mayores con generación Z o generaciones que vienen emergiendo, principalmente para que haya una transferencia de conocimiento. Me invitan a dar esta conferencia, entonces, como siempre lo hacemos, me pongo a investigar para poder llevar algo que genere más preguntas que respuestas. Y hacíamos un parangón bien interesante, Oscar, de lo que es una generación consolidada en una industria. No hablemos ni de millennial, ni baby boomer, ni X. No, una generación consolidada que tiene una serie de características. No toda persona mayor, por decirlo así, que trabaja en una industria es generación consolidada. Son que tienen más de 8 años ininterrumpidos en la industria, que han vivido cambios de la industria, tienen registro de estos cambios, tienen una voz activa y una serie de cosas que no voy a entrar en detalle. Y después la generación emergente. Todo el mundo espera que cuando uno da una conferencia de esto, más bien hable a la generación emergente. Pero aquí lo interesante fue poder hablarle a las dos generaciones para poder llegar a conclusiones. Porque a veces la generación consolidada tiene como una irreverencia hacia la generación emergente, la etiqueta y la juzga, y también en ambas vías. Y ahí, Oscar, nace el tema de las generaciones. ¿Por qué te parece que es un tema relevante para lo que vos estás haciendo, que lo dijiste ahora a su momento? Bueno, principalmente porque necesito competir por talento, necesito contratar personas. La gente que está entrando a la empresa son personas jóvenes, digamos, y necesito también entender, conectar con ellos y qué es realmente lo que les interesa. ¿Cómo hace usted para proponer un proyecto a largo plazo? ¿No? La parte del talento para las empresas es fundamental, que las personas conecten y se queden dentro de lo posible la mayor cantidad de tiempo, mientras que el proyecto crezca y las personas crezcan. Entonces, entenderlos, entender qué les motiva, y principalmente que los desmotiva, yo creo que es fundamental para atraer un talento correcto, pero también para no sentirnos aislados, como decía anteriormente. ¿Por qué? Porque primero, las empresas que están hoy consolidadas no fueron construidas por la generación Z. Entonces la generación Z, si no entiende a esa generación, si no entiende quién la construyó, si no entiende ese tipo de liderazgo, también se va a poder sentir aislado de un modelo económico actual establecido. Pero
los que estamos liderando empresas, que somos de otras generaciones, si no entendemos a esa generación, tal vez vamos a sentirnos o vamos a juzgar a la generación. Entonces yo creo que el poner esto en perspectiva, no desde juzgar, sino de tratar de entender, es bueno para todos, ¿no? Y hoy estamos viendo estamos viendo un cambio radical en las edades en que se tienen hijos, por ejemplo, las edades de la paternidad. Estamos viendo un cambio radical en la cantidad de hijos que se tienen. Entonces, estamos viendo un cambio radical también en la cantidad de hermanos que se tienen. Hay una gran cantidad de personas que ahora son hijos únicos. Entonces, todo eso tiene un efecto que, aunque no lo queramos ver, se traslada al trabajo y cómo nos desempeñamos y cómo nos relacionamos en el trabajo es fundamental para tener una fuente de ingreso y una fuente de productividad que realmente genere valor y nos sintamos comprometidos. Sin duda alguna, Oscar, todos estos van a ser elementos que los vamos a analizar ahora que tienes toda la razón, impactan totalmente. A nivel personal, quiero decirle que me siento muy identificado con la generación Z. Claramente no soy generación Z, pero me siento identificado. Creo que es una generación que, si bien tiene algunas cosas que podemos llamar negativas, su impaciencia, su poca capacidad de resiliencia, sí, y que se analiza, pero también siento que es una sociedad depurada, sofisticada, lo que nuestras generaciones valoraban y que tal vez era más materialista. Esas generaciones viven más de la experiencia, los valores, de la profundidad. Es algo muy interesante que vamos a analizar, Oscar, pero si alguien se conecta por primera vez aquí en Profesionales 4.0, ¿qué puede encontrar en este espacio? Brevemente, solamente para que los radioescuchas que nos escuchan por primera vez sepan qué es Profesionales 4.0 y puedan acompañarnos sábado tras sábado. Bueno, primero, si es la primera vez que nos escucha, darle la bienvenida, ¿no?, a este espacio de Profesionales 4.0. Y aquí no solamente hablamos del futuro, sino que también tratamos de explorarlo, de cuestionarlo y lo traemos a un momento presente. Pero lo hacemos con una idea muy clara, que ser profesional hoy ya no significa lo mismo que hace 10 años, ni siquiera que hace 5 años. Porque en un mundo donde todo cambia a una velocidad brutal, las tecnologías, los modelos de negocio, los puestos de trabajo, los lenguajes, los formatos y los desafíos, nos preguntamos entonces, si todo cambia, ¿qué es lo que se mantiene? ¿Dónde está lo que sigue siendo humano, lo que sigue siendo esencial, lo que sigue siendo valioso, incluso en medio de tanta disrupción? Y ahí es donde entra nuestra idea, donde entra nuestra misión, porque Profesionales 4.0 es un programa diseñado para líderes modernos, para jóvenes que tienen una mente inquieta, para emprendedores, para estudiantes y para ejecutivos que están en transición. En fin, para todos los que quieren mantenerse vigentes sin perder en el intento. Para eso estamos acá y darles la bienvenida. Oscar, y también hablamos de tecnología, de innovación, de liderazgo, de sostenibilidad, pero quienes quieren tener una mirada que ponen a las personas en el centro, y hoy el centro, sin duda alguna, Oscar, como este episodio, tiene una perspectiva generacional. Por eso, hoy queremos detenernos en algo que está pasando, sí señores, a escala global, sin duda alguna. No con titulares, creo yo, Oscar, ni con conferencias, no con megáfonos, sino con elecciones silenciosas, elecciones pequeñitas, cotidianas, poderosas. Y para eso, Oscar, y señoras y señores que nos escuchan, para eso elegimos este episodio, anótelo ahí, Generación Z, la revolución de valores que transforma la economía. Sí, Generación Z, la revolución de valores que está transformando la tecnología. Y quizá, Oscar, y las personas que nos escuchan dicen, ¿por qué escogieron, ese título? Porque no estamos hablando de una moda, no estamos hablando de una campaña de marketing ni siquiera. Estamos hablando de una reconfiguración profunda, una mutación que podríamos llamar, Oscar, quizá cultural de alguna forma, ya que está impactando, como vos dijiste claramente al inicio, cómo consumimos,
cómo trabajamos, cómo elegimos, incluso lo mencionabas, cómo lideramos. Pero esta transformación de una generación emergente como la generación Z no viene impulsada por una nueva aplicación, viene impulsada por las personas, por una generación nacidos entre mediados de los 90 y principios de los 2000. Los que crecieron con acceso a internet de planta, no tenían que escuchar como nosotros el ruidito del módem que se conectaba al teléfono y si alguien alzaba el teléfono se le caía, que nacieron con redes sociales, con información infinita al alcance de un clic, no como nosotros que teníamos que poner en carta y ver la información que estaba ahí de manera desactualizada, pero también vienen con crisis, vienen con incertidumbres, vienen con colapsos ambientales generados y propiciados por nuestra generación y con desigualdades evidentes. Pero Oscar, esta generación, la gente dice que cuestiona las cosas. ¿Cómo ves vos esa perspectiva de que es que ellos todo lo cuestionan y es difícil poderlos liderar? Bueno, sí es cierto, cuestionan mucho, ¿verdad? No sé si todo, pero cuestionan mucho. Pero este cuestionamiento también viene a redefinir lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo. Y viene a redefinir desde un lugar o desde un momento o un punto bastante radical, que son los valores, ¿no? Esos valores que tenemos todos como personas y tenemos todos como empresa. ¿Por qué? Porque ya no se trata solo de qué hacemos, no se trata solo de qué vendemos, se trata de por qué lo hacemos, de cómo lo hacemos y principalmente de qué impacto tenemos en la sociedad a través de nuestros productos y servicios. Y este cambio, es el cuestionar o el redefinir desde los valores, eso cambia las reglas del juego para las empresas, obviamente también para los equipos y principalmente para los liderazgos. ¿Por qué? Porque esto es lo que te estaba hablando anteriormente. Queremos atraer talento joven, pues tenemos que demostrar un propósito real, qué es lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Queremos fidelizar clientes centennials. Bueno, necesitamos coherencia, transparencia, conexión emocional, porque esta generación no se conforma con lo que funciona, no se conforma con lo funcional. Busca algo que sea realmente significativo, algo que cambie, algo que transforme. Y si lo que ofrecemos no tiene sentido, pues simplemente no les interesa. Y como no están tan apegados, como decías vos, a un tema de riqueza, 100%, y a un tema de estructura, si no les interesa, simplemente se van. Encuentran la riqueza en otra cosa. Ajá, exactamente. Pero bueno, no estamos hablando de un tema que están apegados. Entonces, si no están tan apegados como anteriormente estábamos apegados a las estructuras, si no les interesa, se van y se pueden ir de la empresa o, como decías vos, se pueden ir de la conversación. Por eso fue que vos elegiste este episodio. Pues entendemos y creemos que entender a la generación Z pues no es solamente una cuestión de simpatía, es una necesidad estratégica. O sea, es una competencia crítica de las empresas entender a esta generación. Y no lo vamos a idealizar, no venimos a ponerlos en un pedestal, pero tampoco vamos a venir a criticarlos. Vamos a tratar en este episodio de entenderlos, de tratar de escucharlos y ver cómo los valores de esta generación no son solo un cambio generacional, son una advertencia, una brújula, una oportunidad empresarial para maximizar valor y conectar de manera real. Así es, Oscar, así que vamos a explorar hoy cómo esta generación está transformando la economía, no solamente en temas económicos, no con leyes, sino con elecciones, Oscar, que podríamos decir diarias. Están transformando la forma en que vivimos, consumimos, procesamos con likes, con rechazos, con silencios, con decisiones incluso de consumo, de trabajo, de propósito. Y como decías, Oscar, claramente en este episodio lo vamos a analizar desde distintos ángulos, desde el ángulo de la cultura organizacional, del liderazgo, de la tecnología, del consumo, la comunicación
y más. Así que si usted que nos escucha aquí por Monumental 93.5 FM, la radio de Costa Rica, si usted es un líder, un formador, un emprendedor o simplemente es parte de un equipo y quiere entender hacia dónde se está moviendo el mundo laboral y económico movido por la generación Z, este episodio que apenas está comenzando es para usted. Así que vamos a una pequeña pausa comercial y enseguida volvemos con Visión 4.0, la sección editorial, y nos vemos por aquí otra vez en Profesionales 4.0. Estás escuchando 4.0 por Radio Monumental 93.5 FM. Bienvenidos nuevamente aquí a Profesionales 4.0. Estamos conversando con Oscar Rojas sobre este tema que le hemos titulado Generación Z, revolución de valores que están transformando la economía. Y vamos a la sección de Visión 4.0, la sección editorial de este programa. Visión 4.0. Bueno, esto es Visión 4.0, donde junto con Oscar vamos a tratar de desgranar, de abrir, de desmenuzar este tema que le hemos titulado Generación Z, revolución de valores que transforman la economía, para poderle brindar a ustedes diferentes perspectivas, diferentes formas de cómo la generación Z está cambiando el mundo, y nosotros que estamos liderando organizaciones, somos parte del mundo laboral, tenemos que entenderlo. Oscar, hablábamos de que es una generación, la generación Z al inicio en el enganche del programa, que no pide permiso. No pide permiso, cambia y transforma las cosas. ¿Cómo lo estamos viendo aquí en Visión 4.0? Bueno, lo que hemos visto, lo que hemos detectado, lo que realmente es palpable es que esta generación, la generación Z, pues no pide un lugar, simplemente lo ocupa, ya está ahí. Y esta generación no busca encajar, busca transformar. Y los líderes que aún creen que esto es una fase adolescente, pues están equivocados y se están perdiendo la oportunidad de entender un cambio, pero un cambio estructural. Esta generación, la generación Z, representa ya el 30% de la población mundial, y lo que es más impactante es más del 20% del poder adquisitivo global. Entonces ya están tomando decisiones y esas decisiones ya tienen un impacto en los ingresos de las empresas. Pero lo más importante no es cuánto consumen, es el modo en que consumen, es el cómo consumen. Porque esta generación ahora no compra por impulso, ni compra por necesidad, ni compra por obligación. Compran con conciencia y preguntan antes de pagar. No están viendo solamente el producto, sino que van más allá. Y si algo no les cuadra, si algo no les cierra, pues simplemente desaparecen y su decisión de compra va a otro lado. Y los líderes debemos entender que esta generación es la primera que aprendió a evaluar el impacto social, que nació con eso. El impacto social y el impacto ambiental de cada elección, desde que tiene memoria, tal vez impulsado por una generación que tenía más conciencia de eso que las generaciones anteriores, como la generación millennial, pero bueno, estos ya nacieron en esta economía consciente, y no lo hace por idealismo, lo hace por coherencia, porque lo que buscan es que su vida tenga coherencia, sus decisiones tengan coherencia, lo que compran las empresas, los propósitos de las empresas, las causas de las empresas tengan coherencia con sus consumos. Oscar, sí es, y el propósito en estas generación no es un eslogan como estabas diciendo, es la base del vínculo. La generación no se enamora de los productos, se enamora, como decías, de las causas. Y los líderes que quieran conectar con estas generaciones, Oscar, yo creo que necesitan tener algo más que un buen pitch comercial. Necesitan tener, como vos decías, un propósito real, coherente, vivo, y demostrar eso
todos los días con la dinámica organizacional. A vos que te gustan los datos, Oscar, estabas tirando algunos datos ahí en el tema anterior. Aquí yo traje uno que creo que puede complementar, y es que según IBM, el 44% de los jóvenes afirman que dejarían de seguir una marca si descubren, ojo a esto, que sus valores no coinciden con los propios. Esto es una bomba para el mercado. Esto no es una moda ética, es una exigencia estratégica. El propósito que no se declara, se demuestra en la práctica, en cada decisión y en cada silencio. Pero Oscar, ¿qué rol juega la transparencia en todo esto? ¿Es una transparencia radical o es una cancelación silenciosa lo que está haciendo la generación Z? Pues bueno, la generación Z es experta en detectar incoherencias, ¿no? Tienen el radar afinado, tienen una lupa lista y un juicio rápido. En segundos pueden descubrir si nuestra empresa predica, pero no aplica. Si habla de sostenibilidad, pero compra insumos contaminantes. Y si detectan incongruencias, pues simplemente no van a hacer un escándalo, van a ignorarnos y van a poner su atención en otros productos, en otras empresas que sí estén alineados. Y ese silencio, en un mundo donde la atención es la nueva moneda, es la sentencia más dura para las organizaciones. Para los líderes, esto significa que ya no hay una fachada que aguante, ya todo se puede descubrir y todos los consumidores tienen voz y voto. Lo que mostramos debe ser lo que realmente somos, y eso requiere valentía y principalmente requiere coherencia operativa, lo que significa que se comienza a redefinir el compromiso laboral, y esta generación pues no entiende el trabajo como obligación, sino como una elección, y valoran otras cosas también. Así es, Oscar. Las generaciones, por ejemplo, valoran en el tema laboral, están redefiniendo, ¿verdad? Como decías, no una obligación, sino una elección. Valoran la flexibilidad, la autenticidad, el equilibrio personal y no están dispuestos a hipotecar su salud mental como otras generaciones a cambio de un ascenso. Estos, los líderes que se quejan porque esta generación no aguanta nada, le llaman generación de cristal, deberían preguntarse si están ofreciendo algo realmente diferente que valga la pena para sostener este talento en las organizaciones. El compromiso, como vos decías, Oscar, para esta generación no se compra con beneficios artificiales, no se compra con aumentos de salario, no se compran con bonos anuales, se construye con sentido, autonomía y cultura organizacional viva. Porque lo digital, Oscar, es el idioma, pero ¿cuál es el canal de esta generación a final de cuentas? Y al final de cuentas sigue siendo lo humano. Ese es el canal, ¿no? Porque esta generación, estamos de acuerdo, nacieron en un contexto digital, son 100% digitales, pero eso no significa que conecten con cualquier cosa que está en línea. Esta generación valora las conversaciones auténticas, valoran las respuestas, pero no las respuestas solamente prácticas, sino las respuestas empáticas. Las marcas que los escuchan y no solo les venden. De hecho, hablando de datos, un estudio de Adobe muestra que el 62% de los centennials esperan experiencias de marca personalizadas, pero sin sentirse vigilados o manipulados. Y esto desafía a los líderes a pensar cada punto de contacto como una oportunidad de conexión, no de conversión. Ya no estamos hablando de leads, no estamos hablando de cómo agarro leads y lo convierto en un cliente, sino cómo puedo conectar con ellos para llevar a un modelo transaccional más transformador. Y esto va cambiando también el modelo de liderazgo, porque el liderazgo ahora ya no es el liderazgo antiguo, y esto lo hablamos bien. El liderazgo antiguo era basado en control, más bien comentanos el liderazgo actual en qué se basa. Oscar, es muy interesante porque les voy a contar lo que hacen las organizaciones. Dice, bueno, la generación Z quiere más libertades. Les voy a dar estas libertades. Resulta que ahora tienen un día de teletrabajo a la semana. Ahora pueden agarrar una mañana al mes para hacer no sé qué.
pero tienen que pedirme permiso. Esa es la filosofía millennial y generación X. Te doy las libertades siempre y cuando sea yo el que las otorgue. Esto, señoras y señores, es absurdo. Para nosotros es correcto porque es liderazgo bajo control. Para la generación Z es absurdo que usted le brinde una serie de libertades, pero que usted tenga que pedir autorización para usar esas libertades. Porque cuando usted confía en el talento, sabe el criterio de las personas, las entrena de manera correcta, pues las personas tienen la opción de utilizar estos beneficios y realmente se convierten en beneficios. ¿Por qué, Oscar? Porque la generación Z no responde a jerarquías impuestas como lo hacían nuestra generación. Responde a líderes que sirvan, a líderes que inspiren, a líderes que escuchen. El viejo liderazgo, como vos decías, Oscar, basado en control y en mando, ya eso se está agotando, va a extinguirse con la generación Z, porque lo que emerge ahora es un liderazgo de acompañamiento. Yo lo he dicho en otros foros, por ejemplo, en mis reuniones 1 a 1. Tuvimos que cambiar el nombre porque les ponían cuando hacían el meeting request, decían seguimiento con, yo le tuve que decir, no le damos seguimiento, es acompañamiento. Si yo tengo que reunirme con alguien para darle un seguimiento para ver si está haciendo las cosas, pues no estamos en el mismo canal. Es un liderazgo de facilitación, de coherencia emocional. Y si usted es líder y quiere sumar un talento joven, altamente capacitado como la generación Z, la pregunta ya no es cómo los controlo. Olvídense del control. Es cómo los motivo a seguir, cómo les brindo propósito, con cercanía, claridad y con ejemplo, porque eso es lo que buscan. Y Oscar, el consumo con causa ya no es tendencia, es hoy por hoy un criterio de selección. Esta es una empresa que maneja data centers, que tiene mucha data, mucha información. ¿Cómo ven esto desde esa perspectiva? Bueno, esto para nosotros estamos en un modelo de negocio B2B, ¿no? O sea, de empresa a empresa. Entonces, nuestros ingresos no dependen del poder de decisión, digamos, de consumo masivo. Pero esta generación detectó, saben, que tienen un acto muy fuerte de decisión con respecto a dónde ponen sus ingresos. Entonces, no, si yo soy el que gasto, yo también tengo un poder de co-creación de las empresas. Y entonces el consumo, como decías, ya no es tendencia, es un criterio de selección. Y para esta generación, pues se dieron cuenta que comprar es un acto político. Y es una forma de respaldar o rechazar valores, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a ver. Yo pongo el dinero en donde yo considero que está alineado a mis valores y a mis creencias, digamos. Y esto va a tener un impacto directo en las organizaciones. Y al darse cuenta de eso, se dan cuenta que son bastante poderosos, ¿no? Y pueden afectar a las empresas. El 76% de los centennials pues ya investigan las prácticas ambientales y sociales de una marca antes de comprar. Y si no encuentran información, por ejemplo, de ahí puede ser inclusive que ni siquiera den el beneficio de la duda, no compran. Y esto exige a los líderes empresariales a revisar cada eslabón de su cadena de valor. Porque hoy el marketing o el mercadeo pues ya no se basa simplemente en lo que decimos, sino en lo que también podemos demostrar. Y el nuevo éxito no es el que sube más rápido, ahora comienza a cambiar, ¿no? Entonces las personas, no solo esta generación, no solamente tienen una decisión de compra, a dónde van a poner sus ingresos, sino también tiene decisión de cómo me vinculo y cómo subo en las organizaciones. Así es, Oscar. Esto que estás mencionando podríamos decir que es una redefinición. O sea, es una redefinición del concepto de triunfar, es una redefinición del concepto de éxito, porque no lo miden en títulos, no lo miden en dinero, lo miden en impacto, en conexión, en autenticidad, en bienestar. Y esto nos obliga a todos a revisar cómo estamos midiendo el talento, cómo reconocemos el desempeño, cómo diseñamos los planes de carrera. Y si queremos que esta generación se quede, brille y florezca con nosotros, tenemos que ofrecer algo más que escaleras, tenemos que ofrecer caminos que los lleven a un siguiente nivel. Y
por eso es muy importante también entonces adaptarnos a esta generación, y es que el precio de no adaptarse es muy alto. El no entender a esta generación no es solo una desconexión cultural, no es algo meramente superficial, es una pérdida económica tanto para las empresas como para esta generación. O sea, es un beneficio para ambos que nos entendamos, claro, tanto para ellos como para nosotros. La generación Z influye ya en más del 60% de las decisiones de consumo familiar, y su influencia en tendencias sociales, tecnológicas y de valores pues se expande cada día de manera incremental. Las marcas que no logren adaptarse, las empresas que no logren adaptarse, y además los líderes que no logren adaptarse, pues simplemente desaparecerán del radar de esta generación. Y lo más peligroso es que ni siquiera nos vamos a dar cuenta que ya desaparecimos, ¿no? Entonces es importante construir un puente, construir puentes entre las generaciones para coexistir, para cotrabajar, para colaborar de una manera eficiente, exitosa para ambos lados. Tienes toda la razón, Oscar. Este no es un llamado a entenderlos mejor ni para venderles más. Va más allá de eso. Es un llamado a repensar cómo lideramos, cómo comunicamos, cómo construimos comunidad. La generación Z, por lo que hemos visto en este episodio, no necesita que la guiemos necesariamente, sino que la respetemos, que la escuchemos y que la invitemos a co-crear juntos en espacios de alto valor. Vamos, Oscar, ya después de haber hecho esta disección de lo que es generación 4. La generación Z aquí en Profesionales 4.0 por Monumental. Este es el cierre de Visión 4.0, pero queremos invitarlos a que nos escriban por WhatsApp 8940-4041 o que nos visiten en el canal de YouTube de Profesionales 4.0 o en el canal de Spotify de Profesionales 4.0. Soy el doctor Álvaro Rojas y estoy hablando aquí con Oscar Rojas, Top Voice de LinkedIn, sobre este tema que hemos titulado La Generación Z, que tiene que ver con una revolución de valores que está transformando la economía. Vamos a la sección de Expertos 4.0 y vamos a ampliar más sobre este tema. Esto es Expertos 4.0. Expertos 4.0. Bienvenidos a esta sección de Expertos 4.0. Normalmente entrevistamos a alguien o aceptamos preguntas del público en esta sección, pero hoy vamos a hacer algo medianamente diferente, porque la pregunta global, Oscar, es ¿cómo puedo yo entender a la generación Z? ¿Cómo puedo entender a esta generación en cómo consumen, cómo se comportan, cómo lideran, qué quieren diferente a lo que nosotros estamos haciendo? Así que hemos elegido, después de varios análisis, de varios estudios, algunas frases, algunas expresiones que nos ayudan a entender, a escanear mucho mejor a esta generación para poder entender qué es lo que quieren. Por ejemplo, Oscar, lo que para nuestros padres o para nosotros era seguridad, para la generación Z es una esclavitud decorada con hipotecas. Ellos, dicen los grandes estudios, ya no compran casa, compran libertad. Claro, también tenemos una frase muy interesante que dice: el sueño de tenerlo todo ha sido reemplazado por el deseo de no necesitar nada. Wow. Para la generación Z, menos es poder, y el poder está en moverse ligero. Cierto, Oscar, y mientras la generación pasada coleccionaba posesiones, por ejemplo, para parecer exitosos, la generación Z colecciona experiencias para sentirse vivos. Es parte de este análisis. A otras generaciones les encantaban las riquezas y a esta generación le encantan las experiencias. Encontramos una que decía, tu estrategia de marketing murió el día que un adolescente con un iPhone vendió más en 30 segundos de TikTok que tu empresa en todo un trimestre. Oscar, y es que además la generación anterior invertía en ladrillos, invertía en casas. La generación Z invierte en versiones mejores de ellos mismos. Y si su producto no los está transformando, pues de ahí ellos no tienen ningún interés en ese producto.
También tenemos que los productos ya no se compran, se validan públicamente. El nuevo mercado es una plaza digital donde el juicio social vale más que la calidad. Y si quieren seguir entendiendo la generación Z aquí en Profesionales 4.0, también tenemos que entender, Oscar, que los productos ya no se compran, se validan públicamente y el nuevo mercado es una plaza digital donde el juicio social vale más que la calidad. Si la marca, por ejemplo, no tiene alma, no tiene propósito y no tiene voz, pues no existe. Y para la generación Z, el silencio corporativo es sinónimo de complicidad o irrelevancia. Oscar, es que la acumulación, como hemos visto, también dejó ser un símbolo de éxito para esta generación. Ahora es símbolo de ansiedad. La nueva riqueza se mide en cuánto podemos vivir sin cargar préstamos y sin cargar pues grandes hipotecas en la espalda de alguna otra forma. Bueno, para esta generación el estatus ya no es un Rolex. El estatus es la libertad de trabajar de donde quieran, vestirse como quieran y hablar con quien quieran. Eso es, Oscar, la generación Z no quiere productos, quiere señales de pertenencia. Si no entendemos eso, no les estamos vendiendo, estamos pegando gritos al vacío para una generación que no nos va a alzar ni a ver de alguna otra forma. Pues sí, también la fidelidad de la marca murió con la televisión por cable. Hoy se pertenece a causas, no a logos. Wow. Y las causas pues no se compran, se demuestra. Y Oscar, es que también antes se compraba para durar, hoy se compra para compartir. Qué interesante esto. La durabilidad es secundaria si no generas sentido de compartir, de estar con otras personas y poder generar vínculos con otras personas. También se dice que si nuestra estrategia de ventas no considera que un algoritmo tiene más poder que todo nuestro departamento de mercadeo, pues ya perdimos. Oscar, y no es que la generación Z no quiera carros o no quiera autos, es que no quieren deberle 60 meses a un banco para moverse, prefieren vivir 60 días en 4 países distintos, generar experiencias, conexiones, vínculos con su entorno. Eso para ellos es más valioso que endeudarse para adquirir un carro. Sí. Quien no entienda que el consumo ahora es una extensión del yo digital, pues quedará atrapado vendiendo a un yo que ya no existe. Oscar, qué buena frase, el yo digital. Y también el compra ahora, Oscar, con esta generación es reemplazado por quién lo está usando. El impulso de compra ya no viene de la ansiedad, como venían generaciones anteriores, sino viene de un reflejo social. Así es, y el mercado ya no es racional. Es emocional y colectivo. Si nuestra narrativa no conecta con la identidad de una tribu, pues no penetra. Oscar, y es que los viejos modelos soñaban con dejar herencias. La generación Z sueña con dejar impacto. Y esto no van a esperar 60 años para hacerlo. Quieren generar un impacto ya. Su herencia al mundo es el legado, no las posesiones materiales. Pues sí, y hoy no tener propósito es más peligroso para una marca, para una empresa, que tener una crisis momentánea. La indiferencia es el nuevo boicot de los mercados. Oscar, y sin duda alguna, lo que antes era un lujo, hoy es irrelevante. El nuevo lujo es vivir con intención, vivir con autenticidad y con salud mental. Entre Oscar y yo hemos hecho este análisis comparativo aquí en Expertos 4.0 para poder responder a esa pregunta, ¿cómo entiendo mejor a la generación Z? Esto fue Expertos 4.0 y vamos ahora a la sección ya, Oscar, para ir llevándolo a tierra. Tips de liderazgo 4.0. Tips de liderazgo 4.0. Bienvenidos a esta sección Tips de Liderazgo 4.0. Si usted nos está escuchando en este episodio que hemos titulado Generación Z, transformación por medio de la revolución de los valores. La revolución de valores que está transformando la economía aquí en Profesionales 4.0 por Monumental 93.5 FM. Si usted nos está escuchando y dice, bueno, ¿cuáles son los
tips para yo liderar en este entorno, en esta generación que está cambiando absolutamente todo. Este es el espacio aquí en Profesionales 4.0. Oscar, ¿cuál es el primer consejo que les podemos dar a los líderes que nos escuchen hoy en esta tarde? El primer tip que le traemos esta tarde hoy es escuchar antes de dirigir. Y es que pues parece simple, pero no es tanto. La generación Z no responde al yo te digo, vos haces. Ellos necesitan sentir que tienen voz, que sus ideas importan, incluso si no son las más experimentadas. Están dispuestos a dejar un trabajo por sentirse irrelevantes, independientemente si tienen una seguridad económica. Y Oscar, creo que también otro tip que podríamos darle a las personas que nos escuchan es que la redefinición de éxito se puede hacer en conjunto. Esta generación, como vimos en todo este episodio, no mide el éxito en dinero, en títulos, como lo medían otras generaciones. Lo mide en bienestar, lo mide en impacto, en flexibilidad, en aprendizaje. Y para eso hay que construir nuevas métricas, pero con ellos. ¿Qué significa avanzar? ¿Qué significa aportar valor? ¿Qué significa celebrar un logro? Adaptar los objetivos al lenguaje de su propósito no nos debilita como líderes, sino más bien nos vuelve cada vez más efectivos. El tercer tip es mostrar vulnerabilidad, mostrarte humano. Admitir que algo no sabes, contar lo que aprendiste de un error, es algo que la generación Z valora muchísimo. ¿Pero por qué? Pues porque rompe la barrera del jefe intocable y construye puentes reales, donde la autoridad ya no se gana con miedo, se gana con autenticidad. Oscar, el cuarto tip es démosle autonomía, no abandono. No se trata de dejarlos solos, se trata de no sobrecontrolar. Marcarles un marco claro, los objetivos y después confiar. ¿Cómo nos cuesta a los líderes en las organizaciones esto? Se lo dije, les damos el beneficio, pero me tienen que pedir permiso. Confíen. Si se equivocan, los acompañamos en la revisión. No los castiguemos, por el amor de Dios, con el micromanagement. El micromanagement secuestra el talento, secuestra la brillantez, secuestra el ingenio. Autonomía como guía es el balance que realmente funciona con esta generación, Oscar. El quinto tip es ser coherente, pero siempre. La generación Z tiene o viene con un detector de hipocresía pues afiladísimo. Si decimos que valoramos el trabajo de equipo, pero premiamos solo al individualista, pues lo van a notar rápidamente. Y si predicamos, pero no hacemos, pues lo van a comentar, lo van a entender y lo van a sacrificar. Oscar, y es que como líder cada decisión comunica, ¿no? Y ellos nos están mirando. Como dijiste, el detector de hipocresía es afiladísimo. Y el último es no formemos colaboradores, formemos aliados. Ellos no quieren cumplir con un trabajo, entendámoslo de una vez por todas. Ellos no quieren cumplir con una jornada laboral. Ellos quieren construir propósito, construir país. Invitémoslos a resolver desafíos reales. Hagamos que participen en las decisiones, pidámosles ideas, démosles el crédito. Cuando se sientan parte, que le demos más de lo que realmente piden. Oscar, te quiero contar una cosa. Acabamos de tener un evento para la empresa en la cual trabajo, el Centro de Convenciones de Costa Rica. Un evento importantísimo, de los más importantes que hemos tenido a nivel nacional. Y Oscar, es muy interesante esto porque cuando terminamos el evento, nuestra gerente de operaciones, que es una muchacha más joven, está ahora en un proceso de crecimiento, es la primera vez que está afrontando este desafío, nos dijo, al final quedan algunos inventarios de comida y todo eso es normal, y dice, hagamos un cierre con un cóctel con los colaboradores. Tenemos una población muy joven. Oscar, la experiencia de terminar un evento de tal magnitud con un nivel de excelencia muy alto que el equipo lo logró y después juntarse todos a un momento de experiencia, de compartir y de vínculo, Oscar, es una remuneración
que a veces nosotros no medimos. Creemos que a veces es mejor darles ciertos beneficios, pero estos temas de experiencia empiezan a generar valor, porque como dijimos, no quieren cumplir, quieren construir y quieren construir país. Este ha sido la sección de tips de liderazgo. Oscar, ¿qué te ha parecido para ir ya a las secciones de cierre? Aquí estos tips de liderazgo. Pues bueno, me parecen bastante válidos, bastante prácticos. Yo creo que son muy importantes. Estos tips para liderazgo también yo los tomo de manera personal. Yo, a diferencia de vos, me siento más separado de la generación Z por mi forma de ser, por mi personalidad, por lo que valoro, por lo que me gusta. Digamos, me siento bastante lejano. Entonces, este tipo de cosas a mí me viene muy bien, pero es parte de lo que estamos construyendo en esta comunidad de profesionales 4.0, de adaptarnos al cambio, de adaptarnos a la nueva forma de trabajar, de adaptarnos a una cuarta o quinta revolución industrial, inclusive, que ya se habla. Así que, con la humildad del caso, lo que tenemos que ir viendo es que no tenemos que ser expertos en todo. No tenemos que ser expertos en inteligencia artificial y también expertos en manejo de nuevas generaciones, sino es entender qué podemos mejorar, qué podemos adaptar, cómo estamos gestionando, cómo vamos a gestionar el día de mañana. Así que los tips pues los tomo de manera personal y me viene muy bien a mí también. Buenísimo, Oscar. Ya estamos en los últimos minutos de este episodio y vamos a una sección que en lo personal me encanta, Oscar. Lecturas 4.0. Lecturas 4.0. Bueno, está la sección de Lecturas 4.0, Oscar, y hemos traído un libro para este episodio que creo que nos ayuda a poner en perspectiva bien lo que es la generación Z. El libro se llama Generación Z sin filtro, enfrentando los 9 desafíos ocultos de la población más ansiosa. Generación Z sin filtros, enfrentando los 9 desafíos ocultos de la generación más ansiosa, de Tim Elmore. Oscar, ¿nos puedes hablar un poco de este libro que trajimos aquí en Profesionales 4.0? Bueno, lo que estuvimos investigando, este libro saltaba muy bien para el episodio, para lo que estamos conversando, porque este libro es un mapa imprescindible para cualquiera que quiera entender, como yo, de verdad, cómo funciona la mente, las emociones y las decisiones de esta generación que estamos hablando hoy, la generación Z. Y el autor, Tim Elmore, con años de experiencia en liderazgo y formación juvenil, nos muestra sin rodeos lo que muchas veces no se dice, que esta generación vive con altos niveles de ansiedad, que evita el error por miedo a la exposición y que necesita líderes que los comprendan sin subestimarlos. Pero lejos de caer en una crítica fácil, el libro, lo importante es que propone herramientas concretas para liderarlos, para inspirarlos y también para aprender con ellos. Y si estamos formando equipos jóvenes, diseñando productos para esta generación o simplemente queremos ser mejores líderes en esta era, pues este libro es bastante útil y no debería de faltar en nuestra biblioteca. Así es, Oscar. Generación Z sin filtro, de Tim Elmore, es el libro que hemos traído aquí para la sección de Lecturas 4.0 y vamos de manera muy puntual a la sección de cierre, acciones para el futuro. A continuación, acciones para el futuro. Bueno, Oscar y queridos radioescuchas, hoy en Acciones para el Futuro, ya esta sección de cierre, aquí es donde ponemos la cereza al pastel, lo que nos llevamos, qué fue lo que nos dejó este episodio. Oscar, es que lo que aprendimos y lo que nos toca hacer a lo largo de este episodio, nos hemos dado cuenta que no es un fenómeno más, es una irrupción, una consolidación de una generación que no solamente quiere cambiar el mundo, sino que lo está haciendo. La generación Z, los centennials, los jóvenes que crecieron en medio de la hiperconexión, de la crisis global, de las urgencias, del repensar todo. Y entre todas las ideas y reflexiones que recorrimos hoy en este episodio, hay 5 lecciones claves que no podemos pasar por alto. 5 claves que, si las entendemos de verdad, pueden transformar nuestra forma de liderar, comunicar y construir el futuro. Oscar,
¿Cuáles son estas lecciones claves de este episodio? La primera es: el propósito no es opcional, es esencial. Y es que lo vimos con datos y ejemplos. Esta generación no compra productos, compra coherencia. Buenísimo. La segunda es: la transparencia ya no es una estrategia, es una condición. Esta generación detecta falsedad en segundos, y si lo que decimos no se alinea con lo que hacemos, pues nos van a dejar en visto. La tercera es: el liderazgo cambió de forma. Ahora se lidera sirviendo. Ya no alcanza con mandar, hay que inspirar, hay que habilitar y hay que acompañar. El cuarto es: el consumo se volvió político, emocional y con causa. Pues ya no se trata solo de lo que vendemos, se trata de cómo lo hacemos, a quién impactamos, qué huella dejamos. Ellos saben y ellos definen a quién compran basado en eso. Y el quinto es: el nuevo talento no se retiene, se conquista cada día. Y es que esta generación no se queda por el salario ni por la marca, se queda donde sienten que crecen, que cuentan y que son escuchados. Oscar, 5 grandes lecciones. Solo para repasar, dijiste: el propósito no es opcional, es esencial. La transparencia no es una estrategia, es una condición, lo decías en tu intervención. El liderazgo ahora tiene que ver con servicio. El consumo se volvió político, emocional y con causa. Y además dijiste que el nuevo talento no se retiene, se conquista día con día. Sin duda alguna, son 5 lecciones que no pasan de moda, que no son una moda, que son una tendencia clara, son señales hacia dónde va el presente, y qué va a exigir el futuro. Oscar, unas palabras de cierre para este episodio de Profesionales 4.0. Bueno, espero que hayan escuchado este episodio con apertura, con lo que traíamos para ustedes, para aportarles valor. Hay algunos que se sentirán más identificados con esta generación, como lo es Álvaro, y otros que nos sentiremos más lejanos, como lo soy yo. Pero lo importante es tener la mente abierta para ver cómo podemos mejorar lo que tengamos que mejorar, cómo acercarnos y ser conscientes de que el conectar con las generaciones es beneficio para todos, tanto para las empresas poder retener ese talento y optar por este talento, como para los jóvenes de la nueva generación Z poder optar por puestos de trabajo, porque también necesitan puestos de trabajo, necesitan crecer, necesitan ingresos, así que es importante para todos. Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias a todas las personas que nos escuchan acá por Monumental 93.5. Esto es Profesionales 4.0 y nos seguimos escuchando sábado a sábado para entender cómo las tecnologías emergentes, la cuarta revolución industrial, está impactando la forma en que lideramos y la forma en que se desarrolla el talento humano. Hoy hablamos de generación Z, la transformación de valores que está impactando la economía. Oscar, como siempre decimos, no crean todo lo que escucharon hoy. Pruébenlo, llévenlo a su equipo, ajustenlo y compruébenlo con su propia experiencia. Nosotros tratamos de encender la chispa, pero la transformación es de cada uno de ustedes. Esto fue Profesionales 4.0. Gracias por estar del otro lado y encontrarnos con su sintonía. Nos vemos en el próximo episodio. Esto fue Profesionales 4.0. Gracias por ser parte del programa de la Revolución Empresarial Sostenible. Le esperamos el próximo sábado a partir de la 1 de la tarde, solo por Radio Monumental.